Buenos días, vamos a ver la clase de fracturas de cadera y fracturas de fémur proximal, recordando que las fracturas de fémur proximal nos abarcan generalmente las fracturas subtrocantéricas. No vamos a hacer mucho énfasis en cuestión de anatomía ni abordajes anatómicos, puesto que esta es una clase que ya hemos visto durante esta semana. Aquí vamos a ver un poco más por separado las fracturas, pronósticos, mecanismos, algunos tips de reducción y implantes que se utilizan en este tipo de fracturas. De acuerdo o debido al incremento de la longevidad de la población en los últimos años, ha habido un incremento continuo de las fracturas de cadera, aumentándose de más o menos 458,000 pacientes al año a más de 1,000,000 que presentan fracturas de cadera. Casi un 90% aumento de fracturas de cadera en hombres y un 70% en mujeres, y es más común en pacientes mayores de 45 años. Se ha visto que aproximadamente el 8% de los pacientes que tienen una fractura de cadera en los próximos 8 años llegan a tener lesión de la cadera contralateral, y hay una alta mortalidad, un 30% en el primer año de vida posterior a la lesión. Aquí el mecanismo de lesión se subdivide, depende de la edad de los pacientes. Hay dos grupos: pacientes adultos, adultos mayores y pacientes jóvenes. Generalmente en pacientes adultos lo más común son caídas de su propia altura en su propio domicilio, algunos asociados a osteoporosis, a disminución de la calidad ósea, sarcopenias, polifarmacias. Y otros pacientes jóvenes, accidentes de vehículo, generalmente son traumas de alta energía, caídas de altura, las que hacen este tipo de lesiones. La clave para ver si hay o saber si hay un buen pronóstico funcional posterior a la lesión y a la cirugía es saber la movilidad previa del paciente antes de la lesión, qué tan dependiente es el paciente, el estado cognitivo de sus pacientes previo a la fractura. Y es importante entender o saber que aquí la atención debe ser una atención multidisciplinaria por un equipo completo de geriatras, anestesiólogos, rehabilitación, el ortopedista, enfermería, para poder mejorar este pronóstico. Generalmente el diagnóstico es algo sencillo, podríamos decirlo. Es importante saber el antecedente traumático, donde ha tenido lugar el accidente en domicilio, es un accidente de alto impacto, para saber si hay algún otro tipo de lesiones. Generalmente la extremidad afectada se encuentra en acortamiento y rotación externa, y la mayoría de las veces con radiografías simples AP y lateral de cadera se puede hacer el diagnóstico. En algunas ocasiones tomar una radiografía con tracción y rotación interna nos ayuda para poder ver la integridad del cuello femoral, y en pacientes que tenemos dudas o pacientes que pueden ser fracturas por estrés o fracturas patológicas, pues se opta por tomar una tomografía o inclusive una resonancia magnética. Rápidamente, con respecto a recuento anatómico, sobre todo la irrigación de la cadera, que es lo más importante, vamos a recordar que la arteria femoral profunda nos da dos ramas circunflejas, una circunfleja lateral y una circunfleja medial. La circunfleja lateral es la que discurre la parte anterior de la cadera y da sus ramas retinaculares, las cuales entran a la cápsula, entran por el cuello femoral y ascienden hacia la cabeza, dando la irrigación hacia el cuello y la cabeza femoral. El ligamento redondo, sabemos que aquí viene la arteria obturadora, que generalmente en el desarrollo de un niño es la que se encarga principalmente de la irrigación. Sin embargo, en los adultos es un pequeño porcentaje de irrigación el que esta arteria da, y algunos pacientes se han encontrado que está completamente obliterada. Es importante recordar aquí por cuál las ramas retinaculares, que son las que se encargan de la irrigación del cuello y la cabeza al momento de tener lesiones intracapsulares o intraarticulares, son las que nos dan mayor riesgo de complicaciones, sobre todo de la osteonecrosis. Y la arteria circunfleja femoral medial es la que viene por la parte posterior, da sus ramas hacia el trocánter. Por lo tanto, lesiones en esta zona no afectan tanto, no hay tanto riesgo de osteonecrosis, puesto que tenemos la arteria lateral, que es la que se encarga de esta irrigación, como ya la habíamos mencionado,
y estas dos arterias tienden a anastomosarse. Con respecto a la clasificación AO, lo vamos a ver de manera separada en cada tipo de fracturas. Grandemente aquí o ampliamente se divide dependiendo de la zona de la fractura. 3, recordemos que es fémur. 1 es por ser parte proximal. A, fracturas de trocánter. B, del cuello. Y C, de la cabeza. Vamos a iniciar con las fracturas del cuello femoral. Recordemos que son consideradas como fracturas intracapsulares, ¿okay? Y algunas literaturas mencionan que las fracturas basicervicales son consideradas como fracturas extracapsulares. Aquí hay diferentes clasificaciones, generalmente se dividen pues son subcapitales, transcervicales o basicervicales. De las clasificaciones más utilizadas es la clasificación de Garden, la cual lo divide en 4 estadios: fracturas incompletas, generalmente impactadas en valgo; fracturas completas no desplazadas, un desplazamiento menor al 50 y mayor al 50%. Para poder diferenciar que si es o poder optar si es un estadio 3 o estadio 4, que son las que tienen mayor controversia o diferencia interobservador. Se pueden visualizar las líneas trabeculares. Recordemos que las líneas trabeculares vienen desde el cuello femoral, cabeza y siguen por el acetábulo. En las tipo 3, las líneas retinaculares del cuello y la cabeza permanecen en contacto, sin embargo la cabeza con el acetábulo ya no hay contacto. Y en las tipo 4 es lo contrario, las líneas retinaculares del cuello y la cabeza ya no están en contacto, pero se realinean las líneas de la cabeza con las líneas del acetábulo. La clasificación de Pauwels es por medio de angulaciones. Esto nos da una orientación al mecanismo de la lesión, qué tan potente fue el mecanismo. Y aquí podemos dividirlas, depende de la angulación: menores a 30 grados tipo 1, 30 a 50 tipo 2 y mayores a 50 tipo 3. Estas describen las fuerzas presentadas en la fractura. La clasificación AO, recordemos que B es la zona del cuello de fémur, B1 son subcapitales, B2 son transcervicales y B3 son basicervicales, ya que se subdividen, depende si está impactada, si no está desplazada, si está desplazada o si hay conminución del trazo de fractura. El tratamiento aquí se refiere que es importante tener una reducción anatómica. Esto nos disminuye el riesgo de osteonecrosis o pseudoartrosis y consolidaciones viciosas. La técnica de reducción de Whitman es una técnica cerrada que se utiliza para poder realizar una reducción anatómica, la cual consiste en tracción, abducción de la cadera, rotación externa y posterior una rotación interna. Existe un índice que se llama índice de Garden. Este índice nos ayuda a saber o poder visualizar la reducción de la cadera por medio de una línea que se traza a través de la cortical medial y otra línea que va directamente al centro de la línea retinaculares de la cabeza femoral. Este ángulo debe de medir entre 160 y 180 grados, menor a 160 grados la cadera está vara y mayor a 180 está valga. Es importante ver ambas proyecciones, AP y axial o lateral de la cadera. Aquí tiene que ser una línea de 180 grados, una diferencia de 20 grados puede ser una excesiva anteversión o retroversión de la cabeza femoral. Otro punto importante que podemos ver aquí es esta línea con forma de S o S invertida que es de forma, que también nos puede orientar hacia ver si tenemos una adecuada reducción del cuello femoral. La elección de los implantes varía de varios factores. Número 1, la experiencia del cirujano tiende a inclinarse por ciertos implantes a utilizar. La edad del paciente, el tipo de lesión, si está desplazada, si no está desplazada, pero a grandes rasgos en pacientes adultos se opta por un reemplazo total de cadera o las semiartroplastías, y en pacientes jóvenes se prefiere hacer una reducción abierta, ya sea con tornillos canulados, placas anatómicas o DHS. Con respecto a los tornillos canulados, una vez que tenemos una reducción ya realizada, optamos por tener tornillos de 6.5-7 milímetros. Algunos tips que nos dan es poder colocar un clavillo deslizado por la parte del cuello, la parte anterior, para darnos una orientación con respecto a la orientación de la anteversión, y colocar primero
tornillo que es inferocentral. Una vez que está adecuadamente colocado este clavillo Kirchner para guiarnos, podemos posteriormente colocar los tornillos que son anterior y posterior. Es importante que quede esta distribución en triángulo para disminuir el riesgo de desplazamientos o consolidaciones viciosas. Y en pacientes que tienen una conminución de la pared posterior, se puede colocar una configuración en diamante colocando cuatro tornillos. Otro punto importante a determinar aquí es la distancia punta-ápice. Es la distancia que existe entre la punta de nuestro tornillo hacia la zona condral. A grandes rasgos, esta distancia debe de medir la suma de ambas radiografías o ambas proyecciones AP y lateral o axial de cadera menor a 25 milímetros. Hay diferentes fórmulas o maneras de poder sacar estas mediciones, pero sin embargo tienen que ser menor a 25 milímetros la suma de ambas distancias. Para colocar un tornillo de HS, en algunas ocasiones se coloca un tornillo antirrotacional. Biomecánicamente es más fuerte, más estable que los tornillos canulados. Es un poco más preferible en fracturas un poco más inestables, pero se dice que es menos estable que una placa bloqueada. Sin embargo, aquí hay controversia en la literatura de cuál sería mejor una que otra. Generalmente las placas bloqueadas se reservan para fracturas que tienen conminución importante del cuello femoral. Las complicaciones en este tipo de fracturas, para poder determinar una adecuada reintervención, tenemos que determinar la causa de la complicación para poder hacer una adecuada revisión de la cirugía, y lo más común son las osteonecrosis, las pseudoartrosis, consolidaciones viciosas y las infecciones en algunos pacientes. Las mayorías de las veces se opta por un reemplazo total de cadera como una cirugía de revisión, y las infecciones importantes de hibridaciones, antibiótico terapia dirigida por medio de cultivos con antiogramas, y en algunas ocasiones se opta por mantener los implantes hasta la consolidación. En caso de no mejoría, pues hay que retirarlos para poder disminuir la infección. La pseudoartrosis se presenta casi en el 10% de los pacientes, y la osteonecrosis en un promedio de 23 pacientes, como 23%, perdón. Depende mucho aquí también si la fractura es desplazada o no desplazada para poder ver el riesgo de una osteonecrosis. A mayor desplazamiento, mayor es el riesgo, llegando casi hasta un 30%, y algunos estudios han demostrado que el aumento de la presión intraarticular también aumenta el riesgo de la osteonecrosis. Sin embargo, la capsulotomía de rutina es algo controversial. No todos los pacientes se les realiza una capsulotomía. Generalmente se opta en pacientes jóvenes para disminuir este riesgo, y una manera de realizarlo es por medio de la misma incisión. Deslizamos un bisturí en la parte anterior del cuello femoral hasta tocar la cabeza, y ahí hacemos una rotación de 90 grados para poder realizar la capsulotomía. El reemplazo total de cadera depende aquí de las características de la fractura, la edad del paciente. Generalmente pacientes mayores de 65 años se opta por un reemplazo total, y menores de 65 años se da la oportunidad a una reducción, a una fijación interna. Esto reduce el riesgo de cirugías de revisión, de osteonecrosis evidentemente, y en pacientes mayores de 80 años se prefiere una hemiartroplastía. Todo el tema de las reemplazos de cadera son para otra clase, pero aquí es importante ya decisión del cirujano, ver el paciente, las condiciones previas, si es bipolar, unipolar, si se coloca una cementada o no cementada, ya depende del cirujano y la decisión que se tome. Pero ya se ha demostrado que los reemplazos totales de cadera mejoran la funcionalidad del paciente, disminuyen mucho el dolor, tienen mayor movilidad, menor rangos, índices de reintervención, y una desventaja es que tienen mayor riesgo de luxación.
Las fracturas intertrocantéricas, estas ya son extraarticulares. En los años 50, Boyd Griffin fue el primero que clasificó estas fracturas en 4 tipos. La primera es que se extiende a lo largo de la línea trocantérica, tipo 2 que son colminutas en esta misma zona, tipo 3 es que ya abarcan el trocánter menor y tipo 4 es que tienen una extensión diaficiaria o subtrocantérica. La clasificación AO, recordemos que A es por ser del trocánter, 3 sería fémur, 1 por ser proximal, A por ser trocánter, 1, 2 y 3 dependiendo si es trazo simple, si es trazo colminuto con involucro de trocánter menor o si son trazos invertidos o con extensión diaficiaria. La clasificación de tronzo, muy similar a la clasificación de Evans también. La divide en 5 tipos, incompletas no desplazadas, completas no desplazadas, tipo 3A y tipo 3B, con conminución del trocánter mayor, fragmento proximal telescopado, tipo 4 es con conminución de la pared posterior y tipo 5 es un trazo invertido. Esas fracturas se consideran inestables cuando hay una conminución posteromedial, cuando hay una extensión subtrocantérica, cuando la pared lateral está afectada, ahorita lo vamos a ver con el DHS, y cuando es un trazo oblicuo o un trazo invertido. El tratamiento ideal aquí son reducciones abiertas con fijación interna, dependiendo el tipo de trazo, la estabilidad del trazo es donde vamos a valorar si lo ideal sería un sistema de DHS o un clavo de fémur proximal. Ventajas y desventajas de algunos, el costo, en los clavos proximales hay menor riesgo de acortamiento del cuello femoral, pero a grandes rasgos los trazos estables son preferidos tratar por medio del sistema de DHS, mientras que los trazos inestables son preferidos tratar por medio de clavo de fémur proximal. Como ya habíamos comentado, el DHS o Dynamic Hip Screw es para fracturas estables, es más económico que el PFN, es un poco más sencillo de colocar, pero es bien importante valorar aquí la integridad de la pared lateral, puesto que es la zona del punto de entrada de nuestro tornillo deslizante. Una vez que tenemos la reducción, algunas literaturas pues optan o recomiendan realizar una mesa de tracción que mantenga la reducción durante toda la cirugía, valorar ambas radiografías, AP lateral o axial, para ver que tenemos una adecuada reducción, depende del índice de Gardner que hemos mencionado. Una vez que tenemos esto, se realiza la incisión, se incide la fascia, el vasto, y entonces llegamos hasta la zona de la fractura. Tips que nos dan también es poder colocar un tornillo por la parte anterior del cuello femoral para ver la anteversión. Por medio de la guía se coloca el clavillo 5 milímetros abajo de la zona condral, puesto que haremos un broqueado 5 milímetros más abajo de la punta de nuestro clavillo, esto para evitar que los clavillos tengan deslizamiento y se vayan a través de la zona contral a la zona articular y a flexión acetabular. Una vez que hacemos la medición, tenemos que quitar 5 milímetros para que quede más corto, recordando que el índice punta apex tiene que ser menor a 25 milímetros. Se coloca el tornillo deslizante, se coloca la placa, las muescas de los tornillos deslizantes tienen que quedar paralelas a la diáfisis femoral para colocar la placa. Una vez colocada la placa, se puede mantener adosada por medio de una pinza de reducción o colocar un tornillo cortical para poder terminar de adosarla. Depende del tipo de trazo, si es estable. En unas literaturas dicen que con 3 tornillos es suficiente, tornillos corticales. Si es un poco inestable o es inestable y has colocado un DHS, pues puedes colocar los 4 tornillos. Como ya habíamos mencionado, el clavo centromedular o el clavo de fémur proximal generalmente se utiliza para fracturas inestables. Estos tienden a tener menor pérdida de sangre, la incisión es más pequeña. Como ya había mencionado, disminuyen el riesgo de acortamiento del cuello femoral. Hay estudios que han reportado que más o menos 6 milímetros de acortamiento de cuello femoral es lo que puede suceder en los DHS versus 1.3 milímetros, 1 milímetro en los clavos de fémur proximal. Y habitualmente los pacientes tienen un regreso más temprano a la movilidad previa.
Es importante aquí de igual manera el tipo de posición depende de la facilidad o el adiestramiento del cirujano. La reducción dependiendo si hay mesa de tracción o no para mantener la reducción. En pacientes obesos sí se recomienda la posición lateral para mejorar la facilidad de la reducción y aplicar el clavo. Se localiza el punto de entrada. El punto de entrada es un poco más medial al trocánter, pero un poco más lateral a la fosita piriforme. Una vez localizado el punto de entrada, que se guía de igual manera con radiografías AP y axiales, se hace un broqueo de la parte proximal. El broqueo se opta por llegar o se recomienda llegar un poco inferior, más abajo del trocánter menor, para facilitar la entrada del clavo. Se realiza el rimado y posteriormente se coloca el clavo. Hay estudios que han demostrado que el grosor del clavo generalmente se puede redondear en 10 milímetros. Algunos estudios han demostrado que a un mayor grosor del clavo no mejora la estabilidad del trazo de fractura. Una vez colocado el clavo centromedular, se ve por medio de radiografías la posición de los orificios que van cefalomedulares. Estos orificios se opta primero por poner el más distal o el que va a estar más pegado al cálcar. Una vez que se coloca, viendo aquí lo mismo, nuestro índice punta apex, la distancia que hay, se opta por poner el segundo tornillo dependiendo del el tipo de clavo, la generación que estemos utilizando, y finalmente se hace el bloqueo del clavo en la parte distal. Las fracturas subtrocantéricas son aquellas, también son evidentemente extraarticulares, son aquellas que abarcan del trocánter menor hasta el istmo femoral. Algunas literaturas lo mencionan hasta 5 centímetros por debajo. La clasificación de Russell y Taylor, igual en los años 50 fue descrita, en la cual divide en dos tipos: si es por debajo o solamente diaficiario, o si afecta a la fosita piriforme el trazo, subdividiéndolo si hay lesión o no afección del trocánter menor. La clasificación de Saint-Shaver, una clasificación que también ya conocemos, dependiendo del tipo de trazo, la cantidad de fragmentos que hay en la fractura, y la clasificación de Fielding, que es dependiendo la distancia que hay desde el trocánter menor hasta el foco de fractura. El tratamiento de estos pacientes idealmente es con clavos centromedulares, y aquí es importante conocer las fuerzas deformantes que hay en la cadera, las cuales son las que nos dan esta proyección, podríamos decirlo, recordando que los músculos abductores, el psoas ilíaco y los rotadores externos de la cadera son los que colocan una posición en rotación externa y abducción del fragmento proximal, y los músculos aductores medializan la parte distal. Esto nos ayuda a que podamos conocer las fuerzas deformantes para así colocar un adecuado implante y sobre todo una adecuada reducción. Las placas bloqueadas en algunos casos se utilizan, sin embargo es algo controversial, puesto que se ha visto que tienen un mayor índice de fatiga de implantes. Como ya vimos aquí, el clavo de fémur proximal es el gold estándar, o es lo ideal para este tipo de fracturas. En algunos pacientes se pueden utilizar cerclajes dependiendo del tipo de trazo. La placa bloqueada se utiliza en pacientes que tienen que compromete la integridad del punto de entrada del clavo de fémur proximal. Se ha demostrado, pues como ya hemos comentado, que hay una mayor fatiga de implantes. Sin embargo, es más fácil colocar la placa bloqueada que una placa angulada, y la mayoría de las veces las placas anguladas, que ya no se utilizan de manera general, se utiliza para cirugías más de revisión. Algunos tips que nos dan la literatura para la reducción: nos recomienda que tomemos una radiografía de la cadera contralateral con la patela centralizada en la forma anteroposterior. De esta manera podemos ver la forma que tiene el trocánter menor de la cadera de ese paciente. Así podemos, al momento de la reducción,
poder visualizar el trocánter menor y evitar que nos quede una anteversión o una retroversión del fragmento proximal. Una vez que tenemos la reducción, se desliza la placa bloqueada y se opta por colocar de primera instancia el clavillo más distal o el clavillo que va lo más pegado al calcar posible, igual respetando nuestro índice punta apex. Una vez que colocamos y que hemos visualizado por medio de radiografías que está correctamente colocado, colocamos un tornillo cortical y posterior procedemos a colocar los tornillos cefalomedulares. Depende de la anatomía del paciente y nuestras placas podemos colocar en algunas ocasiones 3 o 4 tornillos hacia el cuello, y una vez que hemos terminado colocamos los tornillos diaficiarios. Los tornillos se dice que entre 3 o 4 puede ser suficiente. El bloqueo, dependiendo aquí, si son bloqueados pueden ser unicorticales, o si son no bloqueados o corticales, bicorticales. En algunas ocasiones se opta por colocar también tornillos interfragmentarios, puesto que esta zona es la que más se llega a fatigar. Ya para terminar, vamos a hablar sobre la luxación de cadera y las fracturas de la cabeza femoral. Las luxaciones de cadera son secundarias en mecanismos de alta energía, y casi un 90% de ese tipo de lesiones está asociado a una lesión en la rodilla ipsilateral. Es importante tener la perspicacia diagnóstica para poder sospecharle y pedir estudios. 15% aproximadamente de las lesiones de luxaciones posteriores está asociada a una lesión del nervio ciático, y lo más común con respecto a la clínica es que se encuentre un acortamiento, rotación externa y aducción de la cadera. Menos del 10% son luxaciones anteriores. Para el diagnóstico con unas radiografías AP de pelvis es más que suficiente. Aparte de la clínica, vemos que las luxaciones posteriores en la cabeza femoral la vamos a ver más pequeña y muchas veces el trocánter menor no es visible. Las posteriores están asociadas a fracturas de la ceja posterior del acetábulo, y las anteriores pues vemos una cabeza más larga, más grande, y podemos ver el trocánter menor en su totalidad. La reducción temprana disminuye el riesgo de osteonecrosis. Es importante aquí realizar tomografías posterior a la reducción para valorar fragmentos interarticulares, inclusive en pacientes que no podemos realizar una reducción con las maniobras que existen. Podemos tomar una tomografía para ver si hay fragmentos que no nos permiten la reducción. Hay 4 maniobras que están descritas: la maniobra de Baltimore, la maniobra de Alice, la maniobra de Bigelow y la maniobra de Stimson. Estas 4 maniobras depende del cirujano, la comodidad, la cantidad de ayudantes. La más utilizada es la de Alice. Se hace una tracción de la cadera. Junto con la tracción se hace una flexión de cadera de 90 grados y de rodilla en 90 grados, dando rotación y tracción al mismo tiempo, y el ayudante estabiliza la pelvis. Es la más utilizada porque se requiere de menos personas para realizarse. La maniobra de Baltimore es un poco más, ocupa más ayudantes para realizarse. La maniobra de Bigelow es muy similar a la maniobra de Alice, pero abraza por medio del antebrazo y el brazo la rodilla del paciente para tener una mayor tracción. Y la maniobra de Stimson no es tan utilizada, puesto que es un poco más incómoda. El paciente en decúbito prono se hace una tracción hacia lo contrario de la deformidad, y el ayudante también estabiliza la pelvis de esta manera. La luxación anterior de cadera es un poco más fácil de poder reducir, solamente contracción longitudinal mantenida y rotación interna para poder regresar la cabeza femoral hacia la zona acetabular. Las fracturas de la cabeza femoral se clasifican por medio de la clasificación de Pipkin. Esta depende a grandes rasgos si la lesión está inferior a la fobia o inferior al ligamento redondo, superior al ligamento redondo, recordando que las tipo 2 son quirúrgicas todas por la cuestión de la zona de carga,
La tipo 3 o la tipo C es cuando está asociada a una fractura del cuello femoral, y la tipo 4 es cuando hay una fractura del acetábulo, recordando que la ceja posterior es la que generalmente se llega a fracturar en mayor frecuencia. Una vez que se realiza la reducción, entonces tomamos tomografías para valorar ese tipo de trazos, si hay fragmentos articulares, si son fragmentos pequeños, en algunas ocasiones se opta por resecarlos, si son fragmentos grandes se opta por reducirlos. La clasificación AO, tipo C, recordemos que es la cabeza femoral, tipo 1 ya es tipo 2, dependiendo si son solamente avulsiones, infrafoveales, suprafoveales, si hay hundimiento, si hay desplazamiento. Y por último, este tipo de fracturas se estabilizan por medio de tornillos canulados, se opta por 2.7 a 3.5 milímetros. Bien importante aquí recordar que las cabezas tienen que quedar por dentro de la zona condral para disminuir el riesgo de lesión articular. Pueden ser tornillos con cabeza, o lo ideal tornillos tipo Herbert, que son tornillos sin cabeza de doble compresión para poder mantener estas reducciones. Fragmentos muy pequeños en algunas ocasiones están intraarticulares y no se pueden fijar, se opta por retirarse. Evidentemente este tipo de pacientes tienen un alto riesgo de generar una artrosis temprana postraumática, pero se opta por darles oportunidad y posterior a ello realizar un reemplazo total de cadera. Sin embargo, en pacientes adultos se refiere desde primera instancia el reemplazo total de cadera. Y esto sería todo. Muchas gracias.